Buenas tardes, estimados colegas, docentes de todo el país, del país magisterial, docentes directivos, docentes de aula y docentes orientadores. Estamos en el segundo ejercicio, por lo correspondiente a los fines de la educación y el proyecto educativo institucional. Para esta sesión tendríamos 3 momentos. En particular, me interesa recoger sus preguntas, sus comentarios, que fueron muy interesantes, los agradezco. Han permitido una nueva reflexión y de pronto en estos minutos decantar algunos elementos que me parecen interesantes con el fin de dar cierre a esta interesante alocución asincrónica y que obviamente queda abierto para la reflexión en sus respectivos colegios y comunidades educativas. En un segundo momento, pues dar también respuesta al estudio de caso y a las preguntas allí abiertas que propuse, y al final unos tips que considero importantes al momento de enfrentarnos a la prueba pedagógica, también que es una de sus obviamente preocupaciones y ocupaciones por estos días, no sin antes desde ese momento desearles éxitos en esta evaluación de desempeño y de ascenso y reubicación salarial, dado que estamos en un cambio que es importante en el sentido de haber dado lugar a este trabajo, a esta nueva evaluación que tiene que ver con los saberes y con los lugares de donde estamos hablando a nivel educativo. Entonces, en primer lugar, me interesa rescatar una idea de algunos de ustedes en algún punto de Colombia. Alguno me decía en las preguntas, más bien una opinión, dice: de momento no tengo ninguna pregunta, solo comentar que el PI es la impronta propia de cada institución y es una carta de navegación viva que se tiene que ir adaptando y mejorando en el cambio que plantea la sociedad en cada momento. Esta frase me parece que recoge, sintetiza y nos da un elemento de reflexión constante. El PEI, visto como esa carta de navegación, como esa bitácora, como esa partitura que acompaña el día a día de la práctica educativa, de la práctica pedagógica, y que obviamente está sujeto, como un organismo vivo, sujeto a ser transformado, a ser alimentado, abonado, dado que tiene que ir respondiendo a las necesidades que la sociedad hoy le pide a la escuela y las necesidades y las exigencias de la sociedad que también nos orienta hacia qué tipo de joven, de hombre, qué tipo de ciudadano y qué habilidades, qué competencias necesita hoy para estar en el mundo de la vida. Entonces, en ese sentido me pareció muy interesante esa posición de este profesor o profesora que nos escribía eso. Un punto que me parece importante para como redondear estas 2 emisiones y que creo que también ha sido fruto también del trabajo de ustedes, porque las preguntas, que fueron una cantidad importante, las preguntas mismas daban cuenta de que se hizo uso de los materiales propuestos, y me parece interesante porque allí logré hacer una pequeña revisión de la literatura de lo que en el momento, en los años 94, 96, 98, se produjo en la revisión de la literatura. Hay investigadores, hay profesores, hay académicos, e inclusive también la posición de FECODE a lo largo y ancho del país. Entonces, por eso esos materiales recomiendo los mantengan en su stand para sus futuras reflexiones, y dado que no damos por hecho ni por sentado que el PEI es un organismo estático que está allí y que se deja guardado para no volverlo a detallar, todo lo contrario, debe ser un documento que se está reescribiendo, que se está transformando, resignificando, como lo habíamos dicho, dado que pues si hablamos de la década de los 90, nacido de la Constitución colombiana, nacido del derecho a la educación, de la Ley 30, y también normatizado en el decreto 1860,
pues llega un momento en que, digamos, se fractura con esto que vivimos de la pandemia y pospandemia, pues allí hubo una fractura, un puente que se rompe y beneficia porque hubo que transformar muchas de las propuestas que tenían los proyectos educativos pensados para realidades normalizadas, para realidades de la escuela presencial. Y la pandemia, la pospandemia nos puso en un lugar de resignificar los PEIs, y la gran mayoría de instituciones educativas públicas y privadas hicieron esfuerzos por la propuesta curricular, por la propuesta didáctica, la propuesta evaluativa, como el corazón de esa formación que se entiende a mediano y largo plazo. Hubo que hacer una reingeniería de todo lo que tiene que ver con los contenidos, con el currículo, con la didáctica, con la evaluación, inclusive muchas de las funciones también del docente en el aula, en la escuela, los orientadores, los directivos. Hubo que transformar, hubo que repensar y resignificar. Entonces, en tal sentido, pues el PEI obviamente sabemos que es el que vehicula esos fines de la educación, que los vimos en el artículo 13 de la Constitución colombiana, que avala y legitima el derecho a la educación, a una educación gratuita, de calidad y pública a lo largo y ancho del país, que ha sido la defensa y la tesis central de FECODE y todas sus filiales a nivel de Colombia. El PEI entonces contiene esos principios y esos fines del establecimiento. También presenta los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios para vehicular esa propuesta educativa que tiene una misión, una visión, unos intereses, unos propósitos, un modelo o modelos pedagógicos a través de los cuales circula el conocimiento disciplinar que los profesores se esfuerzan por enseñar, esperando que su labor no sea centrada únicamente en lo técnico, en lo instrumental, sino que a manera de lo que nos decía una lectura que recomendé, sea ese profesor sabio que sabe cuándo usar el conocimiento y cuándo parar el conocimiento para acercarse a la persona, que es el fin último del proyecto educativo, la formación humana en todas sus dimensiones. Y por ello nos interesa un proyecto educativo sociocultural, pero con una perspectiva humanista. Por eso hay muchas propuestas alternativas que han nacido desde las pedagogías críticas, que han nacido desde movimientos alternativos. Entonces el PEI hay que mirarlo desde un enfoque diferencial, atendiendo a la diversidad, a la multiplicidad que tiene las regiones geográficas, que tienen los diferentes municipios y que tienen las diferentes comunidades educativas urbanas, semiurbanas, rurales, y obviamente que tienen otras connotaciones socioculturales. Por ello no podríamos hablar de un solo proyecto educativo que dé cuenta de todas las características socioculturales. Hay que pensarlo y pensarlo, como lo decía también en la pasada sesión, como un ecosistema. Y la palabra ecosistema ya nos pone en un lugar de discusión, un lugar de cuestionar la escuela que está allí encerradita dentro de un proyecto educativo con unos profesores, unos estudiantes, sino que pensarlo como un ecosistema implica mucho más amplio, o sea, abrir el abanico. La escuela, entendida como un ecosistema, recoge la escuela, su entorno más cercano, el barrio, la ciudad, el municipio, la nación. Y entonces, en tal sentido, es un ecosistema con unos actores educativos que incluyen a los padres de familia. Por eso es importante también hacerlos parte de este proceso de resignificación. Entonces, en tal sentido, pues el proyecto educativo institucional pues debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país. Debe ser concreto, factible y evaluable. Y entendemos entonces que eso se vehicula a través de un modelo pedagógico
que permite esa interacción, esa construcción del conocimiento, pese a todos los movimientos por movernos hacia un currículo único a través de unas pruebas estandarizadas. Siempre el papel del profesor en relación con la transmisión del conocimiento debe ser un papel activo a través de un modelo pedagógico humanista que permita acercarse críticamente al conocimiento. Y eso implicaría un poco transitar de un concepto técnico instrumental del currículo que encontramos en la Ley General de Educación en el artículo 76, y lo define como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Eso dentro de lo que, digamos, el contexto macro de la política donde nace el PEI, en la autonomía. Y esa autonomía sí que ha sido, con el tiempo, se ha ido desgastando hacia una operativización del currículo, de la didáctica y la misma evaluación. Pues el profesor en su currículo oculto se preocupa como intelectual, como un hacedor del conocimiento, como la persona que tiene la habilidad para hacer una reflexión crítica sobre su propia práctica. Está llamado a constituir esa autonomía a través de su trabajo pedagógico, en la formación de, obviamente, ciudadanos y ciudadanas con un grado alto de democracia, con un grado alto de participación y de transformación social. A eso debe llevar la enseñanza, el conocimiento. De lo contrario, pues será un conocimiento empaquetado, estandarizado, que no conlleva la transformación de los estudiantes. En tal sentido, entonces, creemos importante que para esta prueba voy a enfatizar pues la acción que se va a evaluar en la prueba pedagógica. Dice allí en estas guías de orientación de la Universidad de Antioquia que el docente articula la propuesta formativa institucional que está planteada, diseñada, confeccionada en el PEI, pues lo articula con su práctica educativa y pedagógica. Entonces, esa articulación del conocimiento disciplinar, del currículo escolar, debe estar de la mano con las exigencias, con las demandas, con las características del entorno. Entonces, un proceso que esté alineado entre lo que se va a enseñar, las habilidades que se piensa desarrollar, articuladas con un plan instruccional, una didáctica, ojalá mirada de una perspectiva crítica, para qué ese conocimiento, para qué esta acción, esta actividad, y la misma desarrollada y alineada con la evaluación, una evaluación que esté alineada con el qué enseño, qué quiero desarrollar, qué estrategias promuevo que permitan la apropiación del conocimiento para desarrollar habilidades. Y en ese caso es importante la memoria, es importante el saber que transmitimos o que intentamos transmitir en las aulas y que lo recogemos a través de una evaluación que da cuenta de los aprendizajes. Evaluación que también tiene que ir migrando y transitando hacia prácticas formativas, hacia prácticas auténticas que permitan de formas diversas, personalizadas y diversas en el aula, dar cuenta de que los estudiantes aprenden esto que queremos en los diferentes momentos de enseñanza. Asimismo, entonces, esto nos pone en un lugar del caso de estudio. Y la mayoría de profesores en sus respuestas, opiniones, en su participación aquí en la plataforma, coincidimos y coincidieron en que la respuesta al estudio de caso es la posibilidad, la letra C. Recordemos que la escala de valoración es cualitativa
y se basa en una escala más de orden de satisfactorio, mínimo, avanzado e inferior. Entonces el estudio de caso planteaba, y voy a leerlo, siendo el PEI una forma de organizar la propuesta educativa institucional en donde se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento de docentes y estudiantes y el sistema de gestión, entre otros aspectos. Se preguntaba, a continuación se encuentran unas premisas que convocan a realizar unas acciones coherentes con este presupuesto, a su juicio, desde su lectura, desde su lugar, desde su escenario, y aquí todas las posibilidades de respuesta, igual que va a ser en el formulario, son posibilidades verdaderas, o sea, que son acciones que se ejecutan. Pero ya la selección de una de las letras da lugar a una valoración. En este caso, la letra C, el componente pedagógico del PEI, permite entender que los saberes disciplinares que se imparten en la escuela tienen un valor relativo y están sujetos a la obsolescencia. Y en tal sentido, su actualización está articulado intrínsecamente con la formación docente y menos con las políticas educativas de turno. Y la letra a quienes también la han seleccionado, con un nivel satisfactorio, también era una posibilidad de respuesta. Entonces esto nos pone en un lugar muy interesante porque entendemos que el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza están articulados por unos temas y contenidos que deben ser dispositivos, no deben ser, son más bien medios que fines, que permiten el desarrollo de habilidades que el estudiante necesita hoy. Y por eso la escuela se nutre de un proyecto educativo que debe ser flexible, debe ser humano, debe ser cada vez que incite a la investigación, a la curiosidad, a la creatividad, a la autonomía. Y entonces en ese sentido estamos dando lugar a que en cada momento en el aula podamos ir desarrollando esos fines de la educación, en tanto la educación es un derecho para todos y para todas. Entonces en tal sentido este giro que se hizo en la pospandemia, la resignificación de PEIs, pues ha sido más un trabajo que se hizo a raíz de la coyuntura, y me parece importante todos los documentos que se han recogido. He recogido varios documentos de secretarías de educación, como la de Bogotá, la de Cundinamarca y otros municipios que han hecho unos trabajos de resignificación muy interesantes a propósito de la pandemia y la pospandemia, dado los cambios efectuados en la virtualidad a la que se llevó la escuela, que ya habíamos comentado en la sesión pasada. Pero me parece que hubo experiencias muy interesantes que se recogieron, se escucharon, se sistematizaron, unas más favorables que otras, pero eso ha llevado a una resignificación del PEI. Y en ese sentido, entonces, estamos todos llamados, y desde un enfoque diferencial y entendiéndolo como un ecosistema, sistema que recoge los sistemas alternos que rodean la escuela. En ese sentido, es un ecosistema porque está integrado por unas rutas, por unas entidades que están allí alrededor de la escuela, y que la escuela tiene que salir a buscar esas alianzas, esas estratégicas que pudieran permitir, obviamente, otras acciones pedagógicas, otros momentos educativos de sacar la escuela al barrio, a la ciudad, al municipio, al país, en una mirada más local, global, que se necesita hoy para poder transformar ese PEI, y entendido también ese PEI sostenido como organismo de unos actores educativos donde las familias son importantes, fueron importantes en la pandemia, en lo que los estudiantes estaban aprendiendo y cómo estaban los profes enseñando y cómo los profes estaban evaluando y cómo esos padres se integraron a esas rutas de formación muy interesante que no podríamos perderlas ahora en la resignificación del PEI. Con eso entonces mi llamado fue a decirles
a invitarlos para que hicieran un recorrido por sus proyectos educativos, que en la mayoría comentaban están trabajando en hacer resignificación, transformaciones, pero no tanto desde la oficina, desde la área, sino que debe ser un trabajo abierto, y eso implica todos los actores que hacen parte de este proceso formativo, tanto los que están en la escuela, a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, están fuera de la escuela, ya lo decíamos, porque es un entorno del propio sistema. Entonces, ese sistema de sistemas hace parte de la escuela y debe revitalizarse, resignificarse a partir de esos momentos. Y creo que en eso han girado la mayoría de preguntas, que las he recogido pues en esas 4 o 5 ejes. Al final, ya lo dije, pues algunos tips que recomiendo, claro, con el respeto de los colegas que han iniciado este proceso, este nuevo proceso en la Universidad de Antioquia, que está preparando seguramente los cuestionarios, pero sí me atrevo a hacer unos tips que pudieran servir al momento de enfrentar y acompañar esa prueba pedagógica. Uno, enfrentarse a estas preguntas, a estas situaciones, a estos casos que se propondrán. Hay que responderlos desde la política educativa, los lineamientos, las directrices, las políticas y la normatividad vigente. Eso nos pone ya en un lugar, en la escuela, una escuela que está rodeada de una serie de políticas públicas educativas que son las orientaciones, son las guías que están obviamente acompañando el trabajo pedagógico. Por tanto, entonces tendríamos que estar obviamente al día, especialmente con el tema del PEI. Atender a que todas las posibilidades de respuesta son respuestas verdaderas, sino que están distribuidas, serán valoradas en unos niveles de complejidad y se califican con unas letras satisfactorio, mínimo, etc. Cada caso o situación planteada exige una lectura analítica, comprensiva, desde el lugar que usted se desempeña como directivo, como docente de aula, como docente orientador, y en tal sentido creo que podríamos tener unas respuestas a situaciones de lo que hacemos en el día a día, y eso no creo que se salga de esta lógica escolar. Ciertamente, al momento de responder, tendría que ubicarse desde el lugar de las políticas, desde el lugar de las directrices que acompañan el currículo, la evaluación, la didáctica, el manual de convivencia, todo lo que tiene que ver con ese engranaje de ese ecosistema que permite una vehiculación de un individuo que quiere formarse a través de una propuesta educativa y formativa en esta trayectoria escolar. Y obviamente al final el saber pedagógico y la praxis situada sustentan la elección de la respuesta. Y lo decíamos al comienzo, que la acción que se evalúa al maestro en esta dimensión es esa articulación, esa cohesión, esa alineación de su práctica pedagógica con esas orientaciones y directrices que tiene la propuesta educativa en donde está laborando, donde está acompañando. Por eso es importante que, como un ejercicio práctico, además de revisar la literatura, haber hecho un paneo juicioso, detallado, por su propio proyecto educativo, desde donde obviamente emerge la posibilidad de acompañar y formar a estos nuevos y nuevas ciudadanas. Muchas gracias, y desde ahora les deseo éxitos en esa prueba, en beneficio de su calidad de vida y en la calidad de la enseñanza que ustedes imparten en el día a día en el aula. Muchas gracias, hasta pronto. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.